Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Petróleos Mexicanos, Pemex, informó la rescisión de los contratos otorgados a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, especializada en la gestión de control químico y microbiológico. La paraestatal señaló que Litoral Laboratorios, constituida en Campeche en 2006 y cuya representante legal y accionista principal es Felipa Obrador Olán, prima del presidente, es su contratista desde 2013. Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que estos contratos se otorgaron porque no se dieron cuenta o hubo omisión. En un boletín emitido el sábado pasado, Pemex anotó que existe la posibilidad que desde 2014 Litoral Laboratorios haya prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a otras empresas contratistas. Según Petróleos Mexicanos, tras percatarse del vínculo de Obrador Olán con el presidente de la República y por orden del mismo presidente, se le advirtió verbalmente que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en licitaciones. En ese momento, Felipa Obrador Olán, no informó que participaba en otras dos licitaciones. Pemex señaló que se realizará una investigación sobre cómo se realizaron los concursos en los que participó Felipa Obrador Olán y los procesos en el manejo de los contratos. A ver, este tema que ha estado causando mucho revuelo es una investigación de un periodista del sitio de Carlos Loret, de Latinus. ¿Cómo lo ves, Frida? ¿Está la 4T en efecto combatiendo el nepotismo? ¿Está la 4T combatiendo la corrupción? ¿O este caso evidencia que no está ocurriendo más que lo mismo que ocurría antes? Yo creo que no está ocurriendo lo mismo que ocurría antes, porque si estuviéramos en otro momento nos habríamos enterado de este contrato hasta que ya se hubieran efectuado todo tipo de pagos, acciones y por supuesto de obras que se podrían desarrollar. Me parece bastante adecuado que se opte por rescindir este contrato porque claramente hay un conflicto de interés que no se puede pasar por alto. Ahora, me parece que importan las fechas, importan los tiempos e importan los antecedentes. No estamos ante un caso, para empezar, de empresas fantasmas como se realizaron el mayor número de desvíos y actos de corrupción por parte de la administración anterior. Sin embargo, estamos ante una empresa que anteriormente, desde 2014, ya era una de las que ganaban estas licitaciones, que tenía actividades con la administración pública federal y que en este momento se cambia o se actualiza su situación jurídica porque, por supuesto, hay un conflicto de interés. Entonces, algo que creo que es preocupante es que nos enteremos de esto por las investigaciones periodísticas y no por los organismos internos de control que tendrían que estar operando tanto en Pemex como en cualquier ente de la Administración Pública Federal para advertir que este tipo de contrataciones no se realicen. Y digo que es preocupante porque evidentemente no puede ser que un periodista, que por supuesto tiene un trabajo que es muy respetable, tenga una mayor capacidad de investigación que un propio organismo ante el cual se está realizando este tipo de contrataciones y de actos jurídicos. Entonces, eso me parece que es una alerta para la Administración Pública Federal porque es urgente que haya controles mucho más estrictos e inclusive que este contrato que fue asignado, de la forma en la que se asignó, pues tenga algún tipo de sanciones para quien haya omitido este importante paso, que creo que es clave para cualquier organismo de la entidad pública federal verificar que no haya algún tipo de conflicto de interés. Sin embargo, celebro que estos contratos sean rescindidos, que haya una investigación, pero no solamente que se anuncie la investigación, sino que verdaderamente podamos ver los efectos de esta investigación, porque por lo regular hemos observado que de pronto hay casos que suenan demasiado, que se dice que se van a investigar, pero que desafortunadamente no logramos observar cuáles son estos resultados. Entonces, algo que también me parece muy importante es que el presidente ha tenido una actitud de combatir esto, es decir, no veo como en otros sexenios en donde se trataba de justificar este tipo de acciones, sino que observo a un presidente pues inclusive postulado porque esto deje de suceder. Creo que la actitud sí cuenta, creo que los actos sí cuentan e insisto, este caso particularmente, sí, así como los próximos y como los que ya sucedieron, ponen en fuego al acuerdo de transformación, porque con un caso de corrupción que permita o le abra la puerta, pues evidentemente su principal bandera estaría pues acechado. Coincido con eso. O sea, sí es un golpe muy duro a la narrativa de que están combatiendo las actitudes de los viejos regímenes. ¿Cómo lo ves, Lisa? ¿Coincides con
Frida, ¿hay de verdad una actitud para cambiar esto? ¿Es de verdad el presidente, cada vez que se entera de estos casos, quien da el manotazo y pone orden? ¿Debería haber mejores controles de calidad de administración pública? ¿Están cambiando las cosas o no? Bueno, a ver, el funcionamiento de los órganos internos de control es una cosa que nosotros hemos dicho es básicamente de chocolate y cuando se nos ha vendido en más de una ocasión que en realidad hacen un trabajo pulcro y suficiente, pues hemos señalado las deficiencias. Fue una de las cosas de las que nos quejamos precisamente cuando el tema de la militarización de la seguridad, que decían no se preocupen, les vamos a dar toda la seguridad, pero ellos solitos a través de sus órganos internos de control se van a fiscalizar y bueno, ya vemos que cuál es el verdadero funcionamiento y ponlo donde quieras, ponlo también en las fiscalías civiles, que eso no necesariamente funciona. Y lo vimos también en la investigación de las casas de Manuel Bartlett, ¿no? Donde al final del día, pues lo que primó fue ni es mi mujer, ni la conozco, ni la vi, y todo fue ella y yo nunca me enteré. Acá un poco el comunicado de Pemex fue lo mismo, nunca nos dimos cuenta que salía su nombre y usted disculpe. Ojalá en esta ocasión la investigación sea otra. Pero sobre el mismo tema de Pemex, fíjate que me llamó muchísimo la atención que mientras estaba investigando esto y veía cuáles habían sido las respuestas y veía cómo nos clavábamos un poquito más en el culebrón, me encontré con tres notitas, que fueron eso, tres notitas, que la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de encontrar que una filial del grupo de empresas llamado Vitol, que es uno de los gigantes de hidrocarburos de Suiza, ¿no? Sobornó a funcionarios de Pemex para obtener contratos lucrativos entre el 2015 y el 2020, algo que tocaría no solo la administración de Enrique Peña Nieto en una versión muy similar a la trama de Odebrecht, sino que también tocaría ya los 2 primeros años de esta administración. Las notas que encontré decían que justamente en Estados Unidos esta compañía o esta filial de esta compañía había sido sancionada con 163 millones de dólares entre distintos castigos que se le impusieron, la devolución de ciertas cifras, una multa, etcétera, porque llega con pues ganancias malavidas y que en Estados Unidos sí se están investigando, ¿no? Y ahí la trama dice es Vitol Inc. pagó sobornos a funcionarios gubernamentales tanto en Brasil, Ecuador como México. Se utiliza de todos modos la figura de las empresas fantasma para intermediar el pago de sobornos a funcionarios mexicanos y aunque no se dan los nombres, pues bueno, la historia está ahí. Sería muy interesante ver realmente pues una política muchísimo más estricta en una empresa a la que sobre todo le estamos invirtiendo tantos miles de millones de pesos en su rescate, saber que de todos modos no está todavía poblada por funcionarios que siguen recibiendo sobornos de empresas extranjeras para que se les beneficie con contratos a modo. Claro. ¿Cómo lo ves, Fernando? Porque sí, en efecto, pues este tema ha estado dando muchísimo de qué hablar y como bien dice Lisa, pues en otros temas similares salen los funcionarios a decir, en efecto, incluso hasta desconocer a sus propias parejas, pero bueno, ¿cómo lo ves? No, en este caso, primero quisiera responderle a Alfredo. El dato del INEGI con Igual Ciudad en 2016 se redujo con trampas estadísticas del 45.5 al 43.6 el porcentaje de pobres en el país, ¿no? Fue denunciado por muchos académicos del Colmex, sobre todo, ¿no? Sí. Con respecto a la cuestión de Felipe Obrador, sobre todo quisiera más bien hablar en mi papel de editor, hacer preguntas sobre la investigación, ¿no? Saber si para ganar estos contratos de los que se explicó Pemex se sobornó a alguien, como en el caso de Odebrecht, hubo sobornos para ganar estos contratos, se inventaron entregables, como en el caso de la estafa maestra, o si realmente se cumplió con estos servicios que hay en los contratos. A final de cuentas, hubo corrupción en estos procedimientos. Me alegra saber que Pemex ya declaró, expuso que hubo 4 contratos en los que participó esta empresa, 2 de ellos se perdió. Revisando la plataforma nacional de transparencia podemos encontrar estos contratos, podemos ver de hecho todo el proceso de licitación, las propuestas entregadas, las propuestas por la competencia, y se puede ver cómo en los casos cuando hubo precios mejor competitivos por parte de otras empresas que no fueron las de la prima del presidente, la empresa perdió. O sea, ahí sí hubo un seguimiento puntual de los procesos. Entonces también habría que ver los casos en los que se ganó, ¿no? ¿Y qué pasó una vez que ya había esta notificación de que la empresa pertenecía a una familiar del presidente y no podía recibir contratos? ¿De quién fue la omisión? Creo que eso es algo muy importante de destacar y que lo responda, ¿no? Si fue una omisión porque el procedimiento, al ser en asociación con otras compañías, que varios de los contratos no solo fue la empresa la prima del presidente, sino que fue en asociación con otras empresas, a lo mejor esto cambia los mecanismos de selección y esto puede hacerlo válido, pero se tiene que aclarar a mayor profundidad, ¿no? Claro. Alfredo,
Tienes oportunidad de hacer el último bloque de este bloque. El último comentario de este bloque, perdón. A ver, tres cosas. Bueno, primero, sí, reconocer lo que dice Fernando. Ya también yo chequé. Ese dato es de ese escándalo de 2016. Claro. La segunda, a ver, es una muestra, justo que veníamos hablando de las mañaneras, de cómo el periodismo, que tendría que ser el que rija ese ejercicio de información de las mañanas y de diálogo circular, debería de ser una brújula. Debería el presidente de aprovecharlo para consolidar precisamente una lucha anticorrupción efectiva. Pero si recordamos la reacción del presidente el viernes cuando se enteró, de burla, de decir, pues es el sitio de Carlos Loret, jajaja, con el séquito de periodistas que le hacen mancuerna al presidente todas las mañanas, pues, perdón, el reportaje de Mario Gutiérrez Vega en el sitio de Latinos, presentado por Carlos Loret el pasado jueves, no está desmentido en absolutamente ninguna coma, siquiera, ¿no? Entonces, se mantiene el reportaje íntegro. Por ahí no hay mucho, yo creo que y dos, el compromiso, o más bien hacer compromisos y hablar y decir que las palabras del presidente, porque eso es lo que nos presenta cuando da informes, ¿no? 100 compromisos cumplidos, ya no hay corrupción. Perdón, la historia y la versión oficial, según la cuenta Pemex, es que el director de Pemex fue con el presidente porque se les avisó, y ambos estaban enterados, que estaban en un proceso de contratación con la prima Felipa. Entonces el presidente dio la orden de que no se le diera. Entonces viene no se le dio, no estoy diciendo lo contrario. Pero entonces los demás sí. Los siguientes contratos, las siguientes licitaciones sí se les dan porque, la prima Felipa se le ocurrió ocultar su empresa y su nombre con otros más contratistas para las otras licitaciones, y entonces ahí es donde se derrumba todo lo que nos han hecho pensar de que la palabra del presidente o de que un comunicado, como los que nos ha dicho un boletín o un memorándum que luego nos leen en las mañanas, pues no es suficiente. Yo quiero que nos preguntemos en esta mesa y sobre todo en este programa ya más de 2 años de haberlo empezado, ¿cuándo fue la última vez que hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción prácticamente desde que llegó este gobierno no es tema, no se le hace nada, no podemos decir que esté funcionando. Y había una armonización de instituciones, que fue lo que se intentó construir a raíz de la famosa campaña de 3 de 3, una armonización de leyes e instituciones que ahora la mayoría pues ya son las de la Cuarta Transformación. Entonces, cuando nos vienen a decir que porque la corrupción de esta contratación no es la misma del pasado, perdón, pero quien puso la vara alta para decir que ni sus familiares, ni sus primos, ni nada, fue el presidente, y los resultados son los mismos que cuando se sabían las corruptelas del sexenio anterior, ni más ni menos, y nos recordaba ahí nuestra querida Fer Caso, en un tuit en estos últimos días, pues también pasó lo mismo con la cancelación del Tren México-Querétaro, cuando se descubrió la corrupción de la Casa Blanca, del contratista, del presidente Peña Nieto, se canceló. Ahí sí hubo corrupción, pero aquí fue la corrupción. No es porque haya más áreas de oportunidad para la transparencia, ni porque ahorita no se ejecutaron obras, o no sé qué decía por ahí Frida, es lo mismo, pues es cuando se ven descubiertos. O sea, yo no sé si tenemos que pecar de ingenuos de pensar que realmente la orden del presidente de la República, con una bandera tan importante, tan prioritaria para la Cuarta Transformación como es el combate a la corrupción, haya sido desatendida por sus parientes y por sus funcionarios. Bien. Fernando, ¿quieres contestarle a Alfredo? Sí, claro. Que creo que hay una trampa argumentativa muy común, de hecho, que es intentar comparar dos eventos que no tienen grado de comparación, ¿no? En este caso, la Casa Blanca de Peña Nieto con el tren. Aquí, ¿cuál fue lo que se entregó? ¿Qué fue lo que se entregó? ¿Cuál fue el acto de corrupción? Me parece increíble que este trabajo periodístico que esté examinando a fondo contrato por contrato de todos los familiares del presidente y que la respuesta sea así de firme de que no se van a permitir y los que se hayan dado van para atrás. Algo parecido que sucedió con el caso de la empresa Biopapel del compadre del presidente Miguel Rincón, ¿no? Algo que ya según un contrato que se había ganado al parecer sin ninguna irregularidad, que para eliminar cualquier rastro de sospecha también se echó para atrás, ¿no? Aquí en este caso no se me hace justo comparar
una cosa como fue la Casa Blanca de Peña Nieto, con este tipo de Bien. contrato que no se ha demostrado ningún caso de corrupción, ¿no? Ni ninguna prebenda a cambio de esto. Bien, finalmente, Alfredo, 20 segundos porque tenemos que ir a corte. Yo sé que la audiencia sabe distinguir. Yo jamás dije que es la misma corrupción y que es el mismo acto. Yo lo que estoy diciendo es la respuesta es la misma. La que están celebrando de que el presidente inmediatamente rescindió los contratos, pues es exactamente lo mismo que vimos el año pasado en cuanto a la respuesta, no el acto. Y perdón, yo ni siquiera vamos a meter al análisis de si hay corrupción o no, no lo sabemos, no sabemos si ahí hubo un tráfico, se debería de investigar, es algo que debería hacer, porque todavía tiene con sus contratitos pendientes vigentes en el ISSSTE, en el Instituto Mexicano del Petróleo y en la Secretaría de Energía, esos no se han rescindido. Ya. Entonces, investigar eso es materia de una investigación. Yo lo que dije con todas sus letras es, quien puso la vara alta, donde dijo ni mis primos, solamente respondo por mi hijo Jesús, fue el presidente. Así que esa es la delimitación de la vara. La puse el primer día de su gobierno ante el Congreso de la Unión y la ratificó con memorándums y con quién no sabe qué. Ahí están las consecuencias. O no le hace caso ni sus parientes, o no le hacen caso, o no son fuertes ni siquiera las instituciones y los funcionarios que tiene a su cargo. Pues le daremos seguimiento a este tema porque en efecto todavía faltan contratos y revisar contratos en otras instituciones del Estado mexicano. Hacemos una pausa y al regreso nos despedimos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha de este lunes. No te vayas.